Buenas noches a todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la psicología clínica. A manera de introducción, vamos a definir lo que es la psicología en general, que es aquella ciencia que estudia el comportamiento humano en diferentes contextos. Por ejemplo, desde el contexto familiar, desde el contexto de las relaciones sociales, desde el contexto laboral, desde el contexto educativo, etc. Hago un paréntesis para decir que el comportamiento es un rasgo característico y único que distingue a cada una de las personas. La psicología encuentra sus orígenes como ciencia en el año de 1879, con la creación del laboratorio experimental por Wilhelm Wundt en Leipzig. Por esas mismas épocas, William James haría lo propio en los Estados Unidos. Año clave para la psicología es también el de 1892, con la creación de la Asociación Americana de Psicología. Como ya mencioné, la psicología estudia el comportamiento humano. Es por esto que como ciencia aplicada se puede dividir en varias ramas, por ejemplo, psicología de la salud, psicología industrial o del trabajo, psicología social, psicología educativa, psicología jurídica, psicología clínica, etc. Y es precisamente en esta última en la que nos vamos a detener. La psicología clínica es aquella rama de la ciencia psicológica que estudia, diagnostica, trata e investiga todo aquello relacionado con los trastornos anormales. ¿Y qué es un trastorno anormal? Aquí me voy a detener y me permito citar al pie de la letra el significado que nos brinda el DSM. Un trastorno mental es un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad, a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de la libertad. En este orden de ideas, la psicología clínica, como una rama de la psicología, va a encontrar sus orígenes allí en el año de 1896. En este año precisamente se dan dos hechos muy importantes. Por un lado, Leitner-Whitmer crea la primera clínica en sí, además de implementar un método clínico y de ser el fundador de la revista Psicología Clínica. Y por otro lado, en ese mismo año Sigmund Freud bautiza como psicoanálisis a su método para combatir o tratar la neurosis. Y es precisamente en este punto en donde a la psicología se le empieza a dar un carácter más clínico que científico. Ya entrado el siglo XX, a principios del mismo, surgen las primeras pruebas para medir la inteligencia. Mención especial merecen las desarrolladas por Alfred Binet. En 1913, el conductismo se coloca a la vanguardia de la psicología. En la década de los 30 aparecen los primeros posgrados en psicología clínica. En la década de los 40 se dan tres hechos muy importantes. Uno de ellos es la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados que regresan de combate requieren un tratamiento clínico por el trauma que les dejó la guerra. Las especialidades en psicología clínica son reconocidas legalmente en los Estados Unidos y el psicólogo Hathaway desarrolla su inventario de personalidad de Minnesota. En la década de los 50, mención especial merece el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos al psicólogo como el experto para diagnosticar las enfermedades mentales. De igual manera, aparecen nuevos trastornos como los trastornos de tipo alimenticio, hay mayor índice de personas con depresión, surgen también nuevas formas de psicoterapia como la terapia familiar, la terapia de pareja, etc. La psicología clínica no ha frenado su desarrollo, al contrario, ha seguido a la par del desarrollo humano. Prueba de ello es el claro debate que hay hoy día
entre la medicalización de las enfermedades mentales o tratarlas simplemente con psicoterapia. Así pues, el experto que se ocupa de la psicología clínica es entonces el psicólogo clínico. El psicólogo clínico, entre sus funciones, se encuentra la de la psicoterapia, que la psicoterapia es, bueno, pues encontrar el origen o el insight de los trastornos, y pasando por el diagnóstico y la evaluación. Otra labor importante que hace el psicólogo clínico es la de la docencia. Esta docencia, bueno, pues va dirigida a estudiantes de universidad o de posgrado. También realiza actividades de supervisión clínica que, bueno, van más enfocadas a pequeños grupos o a alumnos individuales en escenarios clínicos reales. Otra labor es la investigación para fines académicos. Y bueno, también una actividad que no les es muy grata a los psicólogos clínicos, pero que bueno, en muchos casos sí la desarrollan, son las tareas de carácter administrativo. Esto principalmente, bueno, cuando son encargados de un área clínica o trabajan al frente de un hospital o de una escuela, etcétera. Los escenarios en donde el psicólogo clínico puede desarrollarse son muy variados. Podemos mencionar como ejemplo el hospital psiquiátrico, el hospital general, una universidad, en una empresa, etcétera. El psicólogo clínico también es importante mencionar que se apoya de otros profesionales de la salud para lograr sus fines o para cumplir con sus objetivos. Entre estos profesionales podemos mencionar al psiquiatra, que como todos sabemos el psiquiatra es un médico con una especialidad o un posgrado en psiquiatría, pero bueno, la diferencia radica en que al ser médico está capacitado el psiquiatra para recetar medicamentos y para realizar valoraciones físicas relacionados con la salud mental. Otro profesional con el que se desarrolla el psicólogo clínico, o con el que se relaciona, perdón, el psicólogo clínico, es el psicólogo de la salud. El psicólogo de la salud es el encargado de promover ambientes y conductas sanas dentro de diversos ámbitos. El psicólogo educativo también va muy relacionado de la labor del psicólogo clínico. El psicólogo educativo pues es aquel que va a regular una conducta emocional y va a medir el aprendizaje de los estudiantes en contextos escolares. Finalmente, y para cerrar ya esta charla, podemos mencionar también a manera de ejemplo algunos instrumentos o métodos que utiliza el psicólogo clínico. El más común o el más famoso sería, a mi juicio, la observación, porque le permite al clínico conocer el ambiente en el que se desarrolla su paciente. Otro método muy utilizado por los clínicos es la entrevista, que bueno, a través de la entrevista va a recoger información de propia voz del paciente o de sus familiares en todo caso. Finalmente, la grabación también es un método muy útil porque le va a permitir registrar, no sé, por ejemplo, conductas, maneras de hablar, de expresarse del propio paciente. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.